Ya Manuel está colocando nuevamente, ok, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta última y quinta sesión de este ciclo de fortalecimiento de capacidades dirigida a los ciudadanos de los observatorios ciudadanos y también pues a toda la ciudadanía en general. Hoy trataremos el tema de protocolos de denuncia y protección al denunciante. Nos acompaña Juan Pablo Duque, de la Delegada para la Contratación. Eh, Les pedimos por favor a los asistentes que están por Facebook que nos remitan si tienen preguntas en el chat de este espacio o también a quienes nos acompañan por Zoom que pidan la palabra por el chat o también nos dejen sus preguntas y vamos a ir dando la palabra de acuerdo a la llegada de estas solicitudes. También les recordamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para poder tener una mejor conversación. En este momento entonces le doy la palabra a Juan Pablo para que eh, iniciemos con la sesión de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Pablo Duque. Pertenezco a la delegada de contratación, la veeduría distrital del equipo de transparencia, y me ha correspondido terminar este ciclo de formación o de capacitación con los observatorios ciudadanos, dándoles a conocer este instrumento, esta herramienta que se ha construido desde la veeduría distrital para ponerla al servicio de los ciudadanos, de los usuarios externos de la administración y también de los funcionarios, contratistas, proveedores que hacen parte de la administración distrital en las diferentes entidades y órganos que la componen. Hemos creado un protocolo de denuncias y de protección al denunciante. Ya ustedes en las capacitaciones anteriores han recibido formación sobre algunos aspectos básicos, elementales en materia de contratación y también sobre las responsabilidades de los interventores, de los supervisores, instrumentos que son muy oportunos para esa actividad que ustedes desarrollan desde las diferentes localidades del distrito, en sus observatorios, haciendo ese control social, ese acompañamiento a la gestión de la administración pública, ejerciendo ese control ciudadano para que los recursos públicos tengan un mejor manejo, una mejor inversión, una mejor destinación, para que la administración pública sea más eficiente y más eficaz. Todo ese conocimiento que ustedes han adquirido resulta vital e importante para la actividad que hacen. Pero este protocolo de denuncia, digamos, juega un papel importante o determinante, porque es la denuncia, es esa denuncia que muchas veces ustedes hacen cuando ponen en conocimiento de la administración distrital o de los órganos de control que permite activar ciertos mecanismos para muchas veces prevenir y otras para sancionar aquellas acciones irregulares, aquellas acciones que atentan contra la administración pública. Por eso, la denuncia es la pieza clave en este rompecabezas, en esta política pública de transparencia, de no tolerancia con la corrupción que se ha venido implementando en el distrito de Bogotá ya de tiempo atrás y que a partir de el COMPE 01 de 2019 y de otros instrumentos que se han desarrollado, ha venido dando unos resultados importantes y así lo demuestran los resultados que cada vez las mediciones van mostrando cómo a partir de la implementación de los productos de la política pública también se han reducido las cifras de los casos de corrupción en Bogotá. Lo primero que resulta importante para esta capacitación es conocer ese significado de la palabra denunciar. ¿Qué es denunciar?
según la Real Academia de la Lengua, es avisar o dar noticia de algo, es pronosticar, promulgar, publicar de manera solemne, participar o declarar oficialmente el estado ilegal o irregular o inconveniente de algo, delatar, es dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una actuación ilícita, de un suceso irregular. De este día. Juan Pablo, les pedimos por favor a la señora Yolanda Guerrón, a Gonzalo, que apaguen sus micrófonos. Entonces, de conocer esa naturaleza, ese significado, de esa herramienta importante, de esa acción de denunciar, que muchas veces ustedes tienen oportunidad de percibir de primera mano desde sus localidades algunas conductas o hechos de corrupción, y a través de esa denuncia es que se activan todos esos mecanismos de prevención y de sanción frente a los autores o responsables de esos hechos de corrupción, ya sea tratándose de funcionarios públicos o de contratistas de la administración. Seguidamente, es importante también delimitar qué es corrupción. En este país, todos hablamos de corrupción. Todos tenemos un discurso cuando de corrupción se trata de hablar. Todos tenemos una perspectiva a partir de las vivencias y de lo que a diario vemos en los medios de comunicación. Pues se ha vuelto parte del paisaje ver las noticias que a diario se promulgan de hechos de corrupción, especialmente en la administración pública, de hechos de corrupción en grandes y graves casos de contratación de la administración pública, de la participación directa de estos hechos de corrupción de muchos funcionarios y contratistas, funcionarios públicos, y también de particulares que se asocian y que han hecho de la corrupción administrativa su estilo de vida. Se han conformado verdaderas empresas criminales en materia de contratación para capturar la administración pública, para desviar los recursos públicos y para quedarse con el dinero que es de todos, el dinero que debe ser invertido para atender las necesidades de su localidad, de mi localidad, las necesidades de sus hijos y de mis hijos. Por eso encontramos esta definición muy general también que quiero compartirles sobre la corrupción. La tomé de la página de Transparencia por Colombia. Me gusta esta definición y quiero compartirla con ustedes para que empezamos a tener algunos aspectos claros. ¿Qué es denunciar? Y ahora delimitemos qué es corrupción. Dice, la corrupción consiste en el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer, solicitar o entregar o recibir bienes o dinero o en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, de decisiones u omisiones de los funcionarios públicos o de la administración. El Banco Mundial define la corrupción como el uso indebido de los servicios públicos para beneficio personal. Y ahí seguimos explorando este taller de capacitación sobre lo que es la denuncia, partiendo del conocimiento básico de lo que es el concepto de denuncia y un concepto general y específico de lo que es la corrupción. Este protocolo de denuncias que ustedes van a conocer hoy está diseñado única y exclusivamente para que se ponga en conocimiento de la autoridad esos hechos de corrupción. Denuncias en casos de corrupción. Este protocolo no es para atender las peticiones, las quejas, los reclamos o los derechos de petición. Por eso debe tener una relación. Creo que hay interferencia con algunos micrófonos. Sí, por favor, les pedimos al señor Gonzalo que apague sus micrófonos para podernos escuchar mejor, porque así es imposible escucharnos. Señor Gonzalo, ¿nos colabora, por favor? Sí, señora, buenas tardes. Qué pena. Discúlpame.
Gracias, muy amable. Don Gonzalo, ya después de conocer, digamos, estos conceptos de lo que es la denuncia y la corrupción, vamos a dar a conocer algunos aspectos generales también sobre Juan Pablo, no te estamos escuchando. Se Está silenció. silenciado. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor, ya. Ok. Bueno, vamos a conocer algunos aspectos generales porque lo que aquí queremos mostrarles es la problemática, el diagnóstico, las necesidades que se tienen en el distrito y también el por qué y el para qué de la construcción de esta herramienta. Y principalmente el motivo es para darles confianza, seguridad, para que la gente cada vez se anime más a denunciar, a activar todos estos componentes en la lucha anticorrupción, para que no nos quedemos callados, para que cumplamos con nuestra función y nuestro control social también desde los observatorios. Según una encuesta realizada en el año 2018, quiero compartir algunos datos. El 53% de los servidores públicos del distrito de Bogotá afirmaron que no denunciarían un caso de corrupción por 2 puntos. El 13% dicen que tienen temor a ser objeto de represalias laborales. El 12% por la ausencia de mecanismos de denuncias que garanticen la protección al denunciante. El 11%, una ausencia de investigación o de castigo sobre las denuncias presentadas. El 9% dice que no denunciaría por temor a ser víctima de represalias contra su integridad. El 7% tiene un desconocimiento del procedimiento para hacer la denuncia. Y el 1% argumenta que no lo haría por la complejidad de los trámites para hacer una denuncia. Establecida esta necesidad, estos problemas que se presentan, por los cuales más del 50% de los funcionarios en el 2018 dijeron que no denunciarían un hecho de corrupción por estas consideraciones, cosa que de principio debo decirles resulta reprochable porque para los funcionarios públicos existe el deber legal de denunciar cualquier hecho de corrupción del cual tengan objeto, tengan conocimiento. Esa omisión Felipe, ¿qué es lo se que le pasa? configura Sí. en un delito. Ya Para el todos caso los de días está volviendo a fumar. se configura en un Todo, delito anoche y es también, el no venga a decir punto que de no. omisión de Qué pena, denuncia. Juan Pablo. Felipe, no me venga a decir que Perdón no, un porque segundo, yo me Juan Pablo. levanté y La esta señora Maribel. Maribel, le pedimos que por favor apaguen sus micrófonos. No estamos llevando como es la sesión, les pedimos que por favor silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para podernos escuchar y si no se pierde la información que nos están dando. Señora Alba Rocío también. Qué pena con ustedes, qué pena Juan Pablo. Ok, no hay problema. Continuamos. Entonces, les quería compartir estas cifras de por qué que me llamó mucho la atención ese alto porcentaje de los funcionarios que dicen que no denunciarían un hecho de corrupción del cual tengan conocimiento. Ahí están las razones por las cuales, en principio, pues tienen una justificación, pero digamos, desde el punto de vista jurídico, estarían incurriendo en un delito porque para los funcionarios públicos existe el deber legal de denunciar cuando tengan conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible. Deben de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Quedarse callado en este caso para ellos los hace incurrir en un delito que tiene una sanción severa. Y si esto pasa con los funcionarios públicos que tienen esa relación con la administración pública, que tienen, digamos, ese grado de formación y de experiencia y que son renuentes a denunciar, digan ustedes qué está pasando en la calle con los ciudadanos de a pie, con la gente del común. O sea, ¿la gente denuncia o no denuncia en este país? Pues, por fortuna, contamos con veedores ciudadanos, con observatorios como los que ustedes lideran en el distrito, la gente que tiene el valor civil de hacerlo,
de poner en conocimiento de las autoridades estos hechos de corrupción, pero necesitamos también brindarles garantías. Necesitamos establecer acciones y mecanismos para que la gente vuelva a creer, para que la gente vuelva a confiar. ¿Por qué los usuarios de la administración no denuncian? Pues muchas veces no lo hacen porque perdieron la confianza en las instituciones. Instituciones como los organismos de control, como la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, o instituciones como las entidades del distrito. La gente todos los días ve escándalos de corrupción en la justicia, donde hay funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción. Entonces empiezan a perder confianza y prefieren no poner en conocimiento de la autoridad esos hechos delictivos que conocen. ¿Por qué la gente no denuncia? Porque les parece demorado, lento, complejo el trámite y el proceso judicial y administrativo en los órganos de control y en las entidades públicas, porque muchas veces creen que se demoran ellos más tiempo formulando la denuncia que en archivarla o engavetarla, y que transcurrido mucho tiempo no se llega a un resultado, no se logra prevenir un hecho de corrupción y mucho menos se sanciona a los responsables de estos hechos de corrupción. Porque la gente después de que denuncia, nunca más les llaman a contarle qué ha pasado con su denuncia, qué trámite se le ha dado, qué acciones ha tomado la administración, qué acciones preventivas, qué acciones sancionatorias, o de qué manera esa buena gestión, esa buena labor ciudadana dio un resultado importante y con ello se evitó que se causara un daño grave al distrito. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que la gente cada vez sienta más desconfianza, que la gente le dé pereza a denunciar, que la gente no quiera colaborar con ese control social que se hace. Entonces, partiendo de esas necesidades, de ese problema grave que tenemos y conscientes de lo importante que es esa actividad de denuncia para bajar los índices de corrupción en el país, diseñamos una herramienta que les brinde garantías, una herramienta que haga que el procedimiento sea más rápido, que se den mejores resultados, una herramienta efectiva, simple, sencilla, que todos conozcamos y que podamos hacer uso de ella y que cada vez la gente vuelva a creer, vuelva a confiar y que cada vez sean más los observatorios, los veedores ciudadanos que participen y colaboren de manera armónica con las entidades de control y con el distrito para unir fuerzas en esta lucha contra la corrupción. Perdón. Bueno, hablamos de la política pública en materia anticorrupción. Hablamos de que a partir de la política pública se levantaron muchos productos, más de 100 productos, más de 100 actividades que se han venido implementando en todas las entidades del distrito, que efectivamente esta política pública ha permitido bajar de manera sustancial esos niveles de corrupción. Pero de todos los productos que hay en esta política pública, una de las variables más importantes es la denuncia. Es la denuncia, y ahí es donde jugamos todos un papel importante y fundamental en la construcción de estos elementos. La política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción aprobada en el COMPES 01 de 2019 identificó la debilidad de los canales de denuncia del Distrito Capital y la inexistencia de medidas de protección al denunciante como problemáticas que afectan de manera directa a la ciudadanía y a los servidores públicos que quieran aportar y a combatir la corrupción. En este sentido, la política pública resaltó la necesidad de fortalecer los canales de denuncia y de protección al denunciante.
y dispone la creación e implementación de los protocolos de denuncia y la protección al denunciante. Estos protocolos buscan desarrollar medios integrales para la denuncia de actos de corrupción que incluyan la protección y también el anonimato o la protección de la identidad y la protección material y laboral de los denunciantes. Entonces, conscientes de la necesidad y las debilidades que teníamos en el distrito en estos aspectos claves en la lucha anticorrupción, primero sobre los canales de denuncia. Les voy a anunciar, o sea, los canales de denuncia que deben de tener todas las entidades del distrito. Hoy, todas las entidades del distrito deben de tener canales de denuncia telefónicos, virtuales y presenciales en cada una de las entidades. Esta es la puerta de entrada de este gran sistema. Los canales de denuncia deben de estar acompañados de unos protocolos de denuncia y de unas medidas de protección al denunciante. Estos protocolos de denuncia están compuestos por una metodología que ustedes van a conocer y de la cual van a poder utilizar. Específicamente, ¿cuál es la base normativa o el marco normativo para estos hechos, para estos mecanismos? El decreto 197 del 2014, que hablaba de la necesidad de contar con estos. Regálenme un minuto, que es que tengo aquí un problema con la presentación. El marco normativo, el decreto 197 de 2014, de la política pública distrital de servicio a la ciudadanía. Es la necesidad de contar con su correspondiente canal de denuncia que permita la recepción de denuncias de presuntas conductas irregulares para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa, sancionatoria o profesional. En el 2014 se expide este decreto y se plantea la necesidad de que se adopten estos canales de denuncia. Es, digamos, como la primera acción concreta en este sentido en el distrito de Bogotá. Después viene la directiva 015 de 2015, que establece unas directrices relacionadas con la atención de denuncias, quejas por posibles actos de corrupción. Esta directiva señaló, entre otros, un procedimiento de carácter administrativo para el trámite de denuncias por actos de corrupción que fueran recibidas por el sistema de Bogotá Te Escucha. Ya después viene el COMPE 01 de 2019, y se plasma esa política pública en el distrito de Bogotá de la transparencia, la integridad y la no tolerancia. Se plasman esos principios, esos que quedan ahí documentados, se generan todos esos productos en la lucha anticorrupción y ya, por último, tenemos un instrumento muy importante y muy reciente que es el decreto 189 de 2020, donde establece no como una sugerencia, sino como una obligatoriedad para todas las entidades del distrito y localidades de implementar estos protocolos de denuncia, pero que previo a ellos se necesita que se expidan unos lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas de anticorrupción en los organismos y entidades del distrito. Ahí les presento, digamos, una acción concreta, reciente, de esta administración distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López, que es la expedición del decreto distrital 189, y dos artículos muy puntuales que, digamos, ya pasamos de la política pública que enuncia, que da unos productos, pero este decreto distrital ya aterriza el tema anticorrupción, aterriza el tema de los protocolos, exige a los funcionarios y a las entidades adoptarlos y establece unas responsabilidades concretas, ya empieza a darle dientes a esta política para que sea una realidad. Y ahí viene entonces el artículo 12 sobre las mejoras en los esquemas de denuncia, el artículo 13 sobre la protección de la identidad al denunciante, y se establece una responsabilidad para la Secretaría General para que se hagan esos protocolos, se estandaricen el canal electrónico físico para la recepción de denuncia, dicten los protocolos o los procedimientos que deberán atender al interior de las entidades
buscando parametrizar información necesaria para facilitar la captura y gestión de las denuncias de corrupción. Y también le otorga en el artículo 13 una responsabilidad a la Secretaría Jurídica de la Secretaría General para que se desarrolle un protocolo de protección de identidad de los denunciantes. Digamos, ese decreto 189 distrital es el primer aporte significativo ya en materia de lucha anticorrupción de parte de esta administración. Es muy importante. Ya esto va a ser una realidad, pero la veeduría distrital también ha venido haciendo lo suyo de tiempo atrás, antes de la expedición de este decreto, y desarrolló una herramienta en el marco del proyecto estratégico de transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción, que tiene como meta diseñar, construir, socializar herramientas que promuevan la lucha contra la corrupción, y por eso se elaboró esta herramienta, una herramienta para el trámite de las denuncias y protección al denunciante. Este es un documento en el que estamos proponiendo unos lineamientos para fortalecer el trámite de las denuncias por hechos de corrupción en el Distrito Capital, resaltando la importancia de estas y la provisión de medidas de protección para el denunciante. Para la construcción de esta herramienta, efectivamente se tuvo que trabajar de la mano con las entidades del distrito y con las localidades a fin de hacer un diagnóstico, establecer qué era lo que estaba pasando en materia de denuncia en el distrito, cuáles han sido los resultados, cuáles eran las debilidades, las fortalezas, y conocer las razones por qué la gente muchas veces se queda callada y no pone en conocimiento de las autoridades esos hechos que conocen. Ese diagnóstico se hizo a partir de la investigación, encuestas, mesas de trabajo, y arrojó los siguientes resultados. Primero, se estableció que existe un conocimiento generalizado sobre un canal de denuncia sobre hechos de corrupción denominado Bogotá Te Escucha. Las entidades distritales en su gran mayoría no cuentan con canales exclusivos para denunciar hechos de corrupción o con un trámite especial en donde se garantice, entre otros, la protección y la salvaguarda de la información. Las entidades distritales tampoco cuentan con un lineamiento para el trámite de denuncias internas de corrupción. Hay una percepción generalizada de que no existen protocolos claros para llevar las denuncias al interior de cada entidad, y las entidades distritales no cuentan con ese lineamiento específico en materia de protección al denunciante. Hecho ese diagnóstico y establecida esa necesidad, tenemos que construir un instrumento que le dé respuesta, solución y garantías no solo a los funcionarios, contratistas, servidores públicos, sino a los ciudadanos, para que de manera más eficiente y más segura acudan a presentar sus denuncias y a colaborar con las entidades y los órganos de control en la lucha contra la corrupción. Por eso se desarrolló esta herramienta para el trámite de denuncias para actos de corrupción y protección al denunciante, que contiene 7 pasos importantes, 7 pasos específicos que van a implementarse muy seguramente ya con el trabajo que se viene haciendo de manera mancomunada con la Secretaría General en la expedición de estos lineamientos. Este documento base que nosotros hemos propuesto muy seguramente va a ser recogido en esas directrices de la Secretaría General y Jurídica, y será y es ya una realidad, y ustedes van a poder hacer uso de él. Y estos 7 pasos para el trámite de sus denuncias, el primero de ellos eran las garantías para la recepción de la denuncia. Garantías que deben de tener los ciudadanos, garantías que deben de tener los funcionarios, usuarios internos o externos,
garantías en cuanto a su identidad, garantías en cuanto a los hechos presuntamente delictivos o hechos de corrupción que usted pone en conocimiento, sea manejada esa información en debida forma, garantía de que esa información no esté de mano en mano, o que su barrio o en su localidad la gente no esté diciendo, es que este Pedro, Juan, Jacinto es el que nos denunció, o es el que a toda hora está colocando quejas o denuncias ante los organismos de control, porque eso genera una grave afectación a la seguridad de los usuarios externos, y para los usuarios internos también pueden generar algunas situaciones graves que más adelante van a ver ustedes. El segundo punto de estos pasos que se establecen en esta herramienta es el registro de las denuncias. Es decir, estas denuncias deben ser tramitadas no en una oficina en la que se reciba de todo. Derechos de petición, peticiones, quejas, reclamos, no. Esta denuncia para recibir, para recepcionar denuncias exclusivamente de hechos de corrupción debe estar liderada por funcionarios capacitados que tengan formación y experiencia en el manejo de esta situación, de estos hechos, que tengan también un criterio de tipo jurídico y que conozcan los procesos y los procedimientos que se deben adelantar a partir de la presentación de cada una de las denuncias. Estas denuncias deben estar radicadas en unos sistemas de información que permitan el manejo y el control de la información, también la reserva de la información, y que se permita hacer un control o seguimiento de los resultados y las acciones que se han tomado en cada uno de los casos. Ahora, esa revisión y esa clasificación, o sea, no es que la gente va y presente una denuncia y que la engaveten o que la metan por allá en una caja y que nunca pase, o que a todas se le dé el mismo trámite. No, esas denuncias necesitan ser leídas, revisadas, analizadas, y según la gravedad del caso, según los funcionarios que puedan estar involucrados, según el momento, si es un hecho que aún no ha sucedido y se puede prevenir, o es un hecho que ya ocurrió, pues necesita una sanción. Si es un hecho que aún no ha sucedido, pues se puede actuar de manera, digamos, preferente y evitar que se cause el daño. Por eso esa revisión y esa clasificación tiene que estar a cargo de personas con experiencia, formación y con la capacidad también de resolver muchas situaciones. Una vez de hecho el registro, la revisión, la clasificación, pues se procede con la admisión de la denuncia. Y la admisión de la denuncia, en la mayoría de los casos, en principio, genera una investigación de carácter disciplinario, porque siempre vamos a ver que hay un funcionario involucrado o un contratista involucrado, una investigación en la oficina de control interno de cada una de las entidades. Pero si es tan grave el hecho que se investiga, pues se debe también dar traslado a los órganos de control, ya sea Fiscalía, Procuraduría o Contraloría General de la Nación. Una vez se hace la admisión, se genera esa investigación interna, esa investigación disciplinaria de carácter interno, pues se adelantan algunas actuaciones por parte de la entidad distrital. Uno, para documentar lo que está diciendo el denunciante, para constatar la veracidad, la exactitud o la inexactitud, porque también a diario se presentan falsas denuncias. Hay usuarios muy responsables y hay usuarios que denuncian también hechos que nunca sucedieron, o hechos mentirosos, o algún hecho de calumnia. Eso hay que entrarlo a revisar también en esas investigaciones internas que se hacen en las entidades. Y sin perjuicio de la investigación disciplinaria, digamos, se robustece mucho más esa denuncia que ustedes presentaron con la investigación que adelanta la entidad, se documenta aún más, y si es del caso hay que mandarla a la Fiscalía General de la Nación. Vamos a mandar un documento mucho más estructurado, con documentos, con soportes que la misma entidad le va a aportar, para que cuando llegue, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación, no duerma el sueño de los justos, sino que ya vaya con unos elementos muy contundentes que le permitan dar celeridad a los procesos y que puedan mostrar unos resultados. Ahí está el séptimo paso, que es el traslado que se da, o que en los casos que sea necesario, cuando se traten de delitos o hechos graves, del traslado a las autoridades. Pero en este protocolo no vamos a hacer simplemente
intermediarios entre los usuarios y los entes de control, sino que vamos a jugar también un papel activo desde la administración distrital, y es que vamos a hacerle seguimiento a esas denuncias. ¿Qué acciones han tomado los entes de control? ¿Se han impuesto, si se impusieron o no, por ejemplo, en materia disciplinaria, sanciones, suspensiones o destitución a los funcionarios responsables donde haya lugar a hacerlo? Si se adoptaron medidas cautelares en los procesos fiscales por daño en el patrimonio público, por detrimento al erario público, o si la Fiscalía en desarrollo de esas investigaciones ha impuesto medidas de aseguramiento o ha imputado o ha acusado a algunos de los presuntos responsables en los hechos, o si efectivamente hay una condena en cada uno de los presentes. Ese seguimiento nos permitirá tener una retroalimentación constante y permanente, y también informarle al ciudadano, que desde un principio fue quien activó todo este mecanismo, qué pasó con su denuncia. La gente, cuando no le informan qué se hizo, qué pasó, se desmotiva, pierde el interés, pero cuando ve que su acción, que su proceder ha dado resultados y frutos importantes, se anima también a seguir colaborando y a seguir aportando y ayudando en la lucha anticorrupción. Aquí está un gráfico sobre lo que son los 7 pasos de esta herramienta en materia de denuncia, en protocolos de denuncia. Ya los he leído, voy a leer un poco sobre su contenido. El primer paso habla de las garantías para la denuncia. Dice, se debe garantizar que los ciudadanos, servidores públicos y contratistas, observen ustedes cómo este mecanismo ha sido desarrollado para que lo utilicen ustedes como ciudadanos, como veedores, como haciendo ese control social, y también para que lo utilicen al interior de las entidades los servidores públicos y los contratistas. Dice, se debe garantizar que los ciudadanos, servidores públicos y contratistas puedan realizar sus denuncias tanto de forma anónima como identificada. Al respecto, se debe preservar el anonimato. Digamos, si la persona que pone en conocimiento desea no aportar su identidad o le pide al funcionario que por favor no registre su identidad por muchas razones, por temas de seguridad, porque no se quiere ver involucrado, la administración debe garantizarle ese anonimato. La gente debe garantizar que su nombre, la entidad debe garantizar que su nombre no sea ventilado o expuesto, porque puede generarle situaciones o hechos futuros. Entonces, si el denunciante así lo solicita, en todas las instancias del proceso, dice, lo cual implica conservar y proteger la reserva de la identidad del denunciante y su información personal al momento de radicar oficialmente la denuncia y hasta tanto finalice el proceso. De igual manera, y si se trata de una denuncia identificada, se debe igualmente preservar el anonimato del denunciante como primera medida de protección, así como garantizar la protección de los datos personales y aplicación del habeas data conforme se establece en la normatividad colombiana. Digamos, aquí no es un requisito que la gente se identifique. Preferiblemente es mejor si lo hace, pero si se quieren sustraer de hacerlo, igual su denuncia va a ser tramitada en la misma buena manera que lo establece este mecanismo. Pero, o sea, si usted quiere que su nombre o que su identidad mantenga bajo reserva, la entidad, el distrito, debe garantizarle ese anonimato. Si quiere poner su nombre, pues obviamente no habrá problema. El segundo paso habla del registro de la denuncia y dice que las entidades deben garantizar que estas denuncias recibidas por hechos de corrupción se registren e ingresen en un sistema interno de gestión de correspondencia, pero no de, o sea, es un modelo de gestión de correspondencia. Aquí no vamos a revolver las denuncias de hechos de corrupción con todos los documentos de las entidades. No. Se trata de un trato especial, preferente, exclusivo, para garantizar esa buena gestión interna, así como el respectivo trámite que se debe adelantar ante las autoridades competentes. Para ello, la entidad deberá articular y armonizar el registro de acuerdo a los lineamientos dispuestos por el sistema distrital de quejas y soluciones.
En este sentido, es necesario que el denunciante se le dé respuesta sobre el trámite y la gestión que se inició respecto a la denuncia interpuesto en la entidad sobre un presunto hecho de corrupción. Importante, la gente denuncia y nunca más le reciben la denuncia y nunca más les vuelven a informar qué pasó. Por eso aquí debe haber una retroalimentación permanente para que ustedes sepan qué resultados o qué acciones han tomado las entidades distritales o los órganos de control en esos hechos de corrupción que usted valientemente ha puesto en conocimiento. El paso 3 habla de clasificar y revisar la denuncia. Ahí ya les había explicado que es el momento, debe haber una persona encargada de revisar estas denuncias para determinar si esta denuncia interpuesta corresponde o no a un posible hecho de corrupción. O sea, este es un filtro de carácter preliminar que hacen las entidades del distrito. Por eso ahí se necesita una persona con experiencia y con formación. Porque ¿qué es un hecho de corrupción? Nosotros en principio hablamos de aspectos generales de un concepto de corrupción, pero digamos ya los hechos de corrupción que son objeto de reproche penal, disciplinario o fiscal están muy bien determinados en la ley disciplinaria, en la ley penal o en la ley, o sea, cuando se habla también de daño fiscal. Por eso se necesita que la persona que lee, que conozca, en principio diga, oiga, si esto es un hecho de corrupción porque se configura el delito de peculado, de concusión, o sea, que pueda hacer una adecuación preliminar de esos hechos, una adecuación típica sobre la falta o el delito que pueda estar cometiendo, o simplemente se trata de un asunto de carácter administrativo que se debe resolver bajo otra figura, otro procedimiento. Para ello se sugiere aplicar y tener en consideración del servidor público a cargo de la valoración inicial el formato de calificación e individualización de la denuncia. Esto es una tabla que se ha desarrollado con unas características especiales para individualizar y desmenuzar más esta información que ustedes aportan, organizarla y tabularla también y tomar una buena decisión o darle un buen enfoque a esa denuncia que usted presenta. Por favor, los micrófonos, hay algunos abiertos. Dice, este proceso estará a cargo de la oficina que la entidad disponga para el proceso de recepción inicial de denuncias dentro de la entidad. A partir de la aplicación de preguntas contenidas en el formato de la entidad, podrá en un primer momento determinar si la denuncia recibida se relaciona con un potencial hecho de corrupción dentro de la entidad y procederá a darle el trámite interno ante la Oficina de Control Interno y Asuntos Disciplinarios. Recuerden que la importancia de la revisión previa de esta denuncia es porque de pronto podemos evitar la ocurrencia de un perjuicio grave, un daño antijurídico a la administración pública. Si se actúa prontamente, se puede evitar, o si ya se ha actuado, pues puede haber un juicio de responsabilidad o una sanción. Estas son algunas de las tablas que se manejan en la clasificación de la información, del denunciante y también de los aspectos generales de la denuncia. Aquí voy a mostrar simplemente algunos enunciados que contiene. Dice primero, clasificación de la denuncia. Si se trata de una denuncia contra un funcionario público, un contratista, un exservidor, un excontratista. Si se trata de una denuncia de un contratista de la entidad, si los hechos denunciados desarrollan el ejercicio de un cargo o una función descrita en el manual de funciones y otros aspectos que le van a permitir en la clasificación no solo de la fuente de información, sino la valoración de los hechos, hacer una mejor supervisión y enfocar o darle un mejor trámite a su denuncia. Hay aspectos importantes también referente al denunciante. Si el denunciante es una persona, es un usuario recurrente, es una persona que de manera permanente colabora con la administración, colocando en conocimiento estos hechos de corrupción, pues va a tener también, digamos, una mayor valoración esa fuente de información. Pero también hay usuarios recurrentes que denuncian por denunciar y se inventan muchas cosas, o incluso no podemos desconocer que hay personas que también tienen cierto grado de perturbación y encontramos denuncias, por ejemplo,
en que alguien soñó que el señor secretario de movilidad y que vino el ángel en la noche y le dijo que estaban haciendo, que se estaban robando el dinero de la contratación, y eso viene y lo plasma en el documento. Entonces, también es importante clasificar esas denuncias y también clasificar cuando son personas naturales o son personas jurídicas o son las mismas veedurías ciudadanas que le dan mucho más peso, mucho más soporte, o esos observatorios que requieren también de una atención especial de parte de las autoridades, porque generalmente son personas que cuando acuden a la entidad tienen un alto grado de sustento, de probabilidad que esos hechos en verdad estén sucediendo, y puede ser mucho más efectiva la acción de prevención o de sanción de la entidad. El paso cuarto se habla sobre la admisión de la denuncia. Dice: una vez se ha cumplido con la recepción y esta ha sido valorada como una denuncia por posibles hechos de corrupción, esta deberá ser admitida por la Oficina de Control Interno. Y ahí es donde señalaba que en principio toda denuncia, en su gran mayoría, de manera automática hace que se abra una investigación preliminar de carácter disciplinario en la entidad, para que a partir de esta y de los actos de investigación se pueda corroborar el hecho, se puede identificar o individualizar a los sujetos involucrados, y si efectivamente son funcionarios o contratistas o servidores públicos, pues sobre ellos recaigan las sanciones que correspondan. Ahí ya les hablé también del tema de la indagación preliminar, las acciones de investigación que se adelantan, si se encuentra mérito, se sanciona a nivel disciplinario al interior de la entidad y se da traslado de esa denuncia y de las actuaciones que ha adelantado la administración, dándole mucho más peso para ponérselas en conocimiento a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, y que de esta manera las investigaciones avancen con más celeridad y con más efectividad. Traslado a las autoridades y el seguimiento del reporte. Este seguimiento del reporte, ya hablamos de que no es solo dejar en manos de la Fiscalía o del ente de control, sino estar ahí muy presentes. ¿Cómo va el caso? ¿En qué va? ¿Qué actuaciones se han surtido? ¿Se han vinculado o no se han vinculado los responsables? ¿Se adoptaron medidas cautelares? ¿Se adoptaron medidas disciplinarias? ¿Se adoptaron medidas privativas de la libertad? O sea, es saber también esa retroalimentación y ver cómo van funcionando estos mecanismos, y también informarle y contarle al ciudadano qué está pasando con la denuncia que usted, a través usando este mecanismo y teniendo el valor civil y esta responsabilidad social en este control social, efectivamente da datos y resultados importantes. Estos son los 7 pasos en los protocolos para el trámite de las denuncias de corrupción que hemos sugerido al distrito para que se adopte. Es importante para nosotros también en la construcción de este documento y de esta herramienta escucharlos, conocer de boca de ustedes, que son actores importantes en la lucha anticorrupción y que de manera permanente colaboran con la administración, qué problemas ven en el trámite, qué problemas han tenido, qué otras cosas podemos adoptar para que la gente en verdad participe, para que la gente en verdad confíe, para que la gente crea, para que esas denuncias que ustedes presentan tengan unos buenos resultados. Y de pronto sería bueno al final de esta charla conocer esas debilidades, esas fortalezas, esos problemas que muchas veces ustedes han encontrado y han vivido, para tomar nota de eso y hacer cada vez de este mecanismo una mejor herramienta y ponerlo al servicio de ustedes. En el tema de protocolos de denuncia, hablamos de los canales de denuncia, hablamos de los protocolos, y hay otro aspecto que resulta muy importante para darle seguridad y confianza para que la gente se anime a denunciar, y es la protección al denunciante de corrupción. Que la gente no se sienta sola, que la gente sienta que hay un apoyo, un respaldo institucional y un reconocimiento también, digamos, a esa labor social que ustedes se adelantan de control. Por eso, en el mecanismo de denuncia, en el protocolo, hay esta segunda parte
que habla de la protección al denunciante. Dice que las entidades distritales deben disponer la protección al denunciante como un elemento a tener en consideración, dada la naturaleza de los hechos que se denuncian. Dependiendo del caso, pueden presentarse situaciones en las que el denunciante se vea amenazado en su vida, en su integridad personal o incluso en su trabajo. La medida de protección al denunciante puede decidirse mediante el proceso denominado los 3 pasos. Revisemos nuevamente que dice no a todos los denunciantes. Obviamente hay casos que no tienen la trascendencia o la gravedad, que no hay esa afectación, digamos, grave, o que no hay esa exposición grave. No en todos los casos se pueden adoptar medidas de protección, pero sí hay unos que lo ameritan, y para eso se necesita evaluar, analizar y ahí activar este mecanismo. Digamos que nuevamente hablamos para usuarios externos, como ustedes, ciudadanos que denuncian a diario, o ciudadanos internos, funcionarios o contratistas. ¿Qué pasa con los ciudadanos? La gente tiene miedo muchas veces de que su integridad se vea amenazado, de que sea objeto de una agresión a su vida, a su integridad personal, de que sea expuesto mediáticamente, de que, o sea, cosas muy complejas que se ven en algunos casos de corrupción. Y también los funcionarios tienen miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario denuncia a su compañero, denuncia a su jefe que está cometiendo un hecho de corrupción, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Que no se va a ver afectado? Por eso aquí hablamos de medidas de protección en su integridad, medidas de protección de carácter material y medidas de protección laboral. Imagínense ustedes un ciudadano que se atreve a denunciar a su jefe. ¿Qué le puede pasar a ese funcionario? Hombre, muy seguramente le van a terminar el contrato, muy seguramente va a ser víctima de acoso laboral, muy seguramente lo van a cargar de trabajo y lo van a mandar a otra dependencia, o sea, van a desmejorar sus condiciones laborales. Por eso estas medidas de protección también van en los dos sentidos, unas de tipo material, que preserven la integridad, la vida, y otras que preserven también esas garantías laborales para que la gente se sienta apoyada y respaldada y no le dé miedo denunciar. Este proceso o esta herramienta, al igual que el protocolo de denuncia, en cuanto a medidas de protección, tiene 3 pasos fundamentales y ha sido así diseñada. El primero es identificar las medidas de protección. Segundo, el estudio de la solicitud de protección. Y el tercero es la remisión de esa solicitud a la autoridad competente. Primer paso, identificar las medidas de protección que resulten aplicables para el caso. Recuerden, no toda denuncia puede ser objeto de una medida o de la imposición de una medida. O sea, hay casos que en verdad la gravedad de los hechos lo amerita. El decreto 4912 de 2011 define en su artículo 3 que las medidas de protección son acciones que emprenden o elementos físicos de que dispone el Estado, es el Estado, con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad personal de los protegidos. Este concepto tenemos que tenerlo claro y cuáles son los bienes jurídicos que aquí se protegen. Vida, hablando de medidas de protección material, integridad, libertad, seguridad personal. Ahora bien, la OEA ofrece una definición de medidas de protección ajustada al contexto del denunciante de actos de corrupción. Dice, medidas de corrupción. Es el conjunto de medidas dispuestas por la autoridad competente orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción. Oiga, estas medidas se aplican no solo para el denunciante, sino también para los testigos, para los intervinientes en el proceso, para los que colaboran, apoyan y ayudan a soportar y a documentar a las entidades de control esos señalamientos sobre hechos de corrupción, así como el procesamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción. Su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la autoridad competente y, de ser el caso, se hará extensible a su cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos. Esto
digamos, ya es un trámite interno en cada una de las entidades. Digamos, estas medidas de protección material no las da el distrito, pero sí las va a acompañar, a documentar, a coayudar y a soportar para que se impongan o se den a las personas que en verdad requieran, pero son medidas de protección que muchas veces las adopta la Policía General o la Fiscalía General de la Nación. Y para esto cada una de las entidades tiene un trámite interno sobre un análisis, una evaluación real del riesgo que presenta el denunciante. En las medidas de protección orientadas a la protección de la integridad y de la situación laboral, o sea, hay dos tipos de medidas, unas orientadas a la protección personal y otras a la protección de la situación laboral. Y entonces ahí vamos a encontrar una caracterización de estas medidas, medidas de protección básicas, medidas de protección personal. En las básicas, digamos, una de ellas es la asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, es decir, asesorar desde la administración a los denunciantes sobre las acciones o los mecanismos o qué medidas se deben adoptar después de haber puesto en conocimiento de estos hechos de corrupción. Una asistencia, orientarlos, qué se debe hacer, cómo se puede hacer. Y otra medida importante es la reserva de la identidad del denunciante, que ya como ustedes lo vieron en la clasificación, no en la tabulación o en el registro de la información de la denuncia, se debe garantizar para evitar la exposición de esa persona que colabora con la administración. Hay unas medidas de protección personal, pero estas medidas de protección personal pueden ser protección policial, escoltas, acompañamiento policial, de carácter personal o a su residencia, o en algunos casos donde se amerite, digamos, el cambio de residencia o el ocultamiento del paradero o domicilio del denunciante. En este caso de las medidas de protección personal, digamos, quienes las adoptan, ya son en el programa de protección a testigos y víctimas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía a través de la Dirección de Protección. Y existen una tercera clasificación de estas medidas que son las medidas de protección laboral. ¿Cuáles son? Evitar el traslado de la dependencia administrativa donde labora cuando el denunciante es un contratista o un funcionario, para que no empiecen a manosearlo, para que no empiecen a presionarlo, para que no haya esa desmejora en sus condiciones laborales, blindarlo en su estabilidad y en sus condiciones, incluso si llega a ser necesario permitir que esa persona siga trabajando desde su casa, porque la exposición en ese medio le va a generar una afectación o en su integridad personal o de tipo psicológica también. Y también, digamos, se puede llegar a hacer una suspensión de las labores, si el caso llega a ser tan grave, sin generar precedentes en la historia laboral, pero esta persona sigue vinculada con la administración en un programa especial le sigue garantizando esas condiciones laborales hasta que se busque superar esta situación. Estas medidas de carácter laboral, de garantías laborales, de reforzamiento laboral, buscan darle las mismas condiciones. Tampoco se trata de que entonces la gente use el mecanismo porque se me va a acabar el contrato, yo voy y denuncio a mi jefe y no me pueden sacar. No, no. Esto no funciona así de manera automática. Esto necesita un estudio detallado, un análisis de conveniencia y oportunidad para la imposición de las medidas. Porque si no, aquí no falta el avispado que no se quiera ir o que no quiera porque se le acabó el contrato o porque es un mal trabajador y se vaya, lanza en ristre con sus jefes o sus compañeros a hacer unos falsos señalamientos para quedarse a través de la imposición de estas medidas trabajando en la entidad. Entonces, ahí se necesita esa evaluación. Es un tema que se debe adoptar con mucho cuidado, que no se utilice en una forma indebida, porque también la gente cuando ve estas condiciones o estas posibilidades, pues quiere abusar del mecanismo. Dice la veeduría distrital sugiere otras medidas de protección laboral que pueden ser adoptadas por las entidades distritales que garantizan la estabilidad al contratista que denuncia o al funcionario que denuncia hechos de corrupción. Otras medidas pueden ser la prohibición de la suspensión o la destitución del servidor que haya presentado una denuncia. Y ahí es donde decía yo
el mal funcionario, puede llegar también a pasar, que sabe que va a ser restituido, que no se le va a renovar su contrato, abuse de este mecanismo y busque hacer señalamientos injuriosos, calumniosos, falsos, mentirosos, y quiera que se adopte esta prohibición para que no lo puedan sacar. Eso no. Por eso hay que analizar cada caso en concreto. Garantías de movilidad en el trabajo que le permitan al servidor trasladarse a una nueva dependencia dentro de la entidad. Por ejemplo, si trabaja en movilidad y efectivamente el ambiente laboral se puso muy tenso a partir de su denuncia, lo están acosando, le hacen bullying sus compañeros, eso, pues que exista la posibilidad de que este funcionario pueda ir a otra dependencia u otra entidad del distrito donde se garantice su continuidad y unas condiciones laborales óptimas, o que trabaje también desde su lugar de residencia a través de teletrabajo. Y también la calificación del servidor público. Ustedes saben que los servidores públicos son evaluados por sus superiores. Y entonces, ¿qué le puede pasar a este tipo que denunció a su jefe en la evaluación de fin de año? Entonces, es blindarlo también para que no sea el jefe quien lo evalúe, sino que haya una comisión especial analizando y haciendo seguimiento a su desempeño laboral y también unas garantías de protección psicoemocional. El segundo paso, digamos, el primero era estudiar cuál de todas estas medidas y estos que ya hemos señalado pueden ser impuestas o adoptadas. El segundo paso en esta herramienta de protección al denunciante es estudiar esa solicitud de protección. Y para estudiar esta solicitud de protección se tienen unos criterios que debe contener la solicitud. Las medidas de protección se pueden hacer por solicitud de parte, es decir, cuando el mismo denunciante las presenta, se estudian, o de manera oficiosa el denunciante que evalúa su caso de una situación grave, crítica y exposición, y él las sugiere para que se adopte. Entonces, en el primer caso, debe estar esta medida, la solicitud debe estar sustentada en la presentación de una denuncia, primero que todo, actos de corrupción bajo los términos dispuestos por la entidad y la normatividad distrital, referida particularmente a las acciones u omisiones que revelan conductas tipificadas como actos de corrupción, tanto de índole penal como administrativa. Segundo, se debe identificar o individualizar los autores o partícipes de los hechos denunciados o señalar expresamente que no se tiene conocimiento de los mismos. Muchas veces la gente sabe que está sucediendo algo irregular, lo ven, lo perciben, pero no saben quién está detrás de esto, quién es el autor material o el autor intelectual. Y por este hecho de no conocer o no saber, no se puede dejar de recibir la denuncia, se debe recibir. Perdón, un segundo, Juan Pablo, discúlpanos un segundo. Le reiteramos al señor Gonzalo que apague su micrófono, así es muy difícil que todos podamos escucharnos. Gracias, don Gonzalo. Por favor, no encenderlo más. Les pedimos ese grande favor. Bueno, entonces se deben identificar e individualizar los autores, pero cuando no se conoce, pues igual la denuncia se recepciona en averiguación de responsables y pues serán las entidades quienes tengan que empezar a establecer quiénes son los autores materiales o intelectuales de los hechos de corrupción que se han denunciado o que pueden estar sucediendo. Los hechos denunciados no deben o no debieron ser objeto de un proceso judicial o administrativo que ya se haya constituido como cosa juzgada. Es decir, que vengan a denunciar que en el caso de los Nule en Bogotá, el señor Samuel Moreno, no, esos son hechos ya de público conocimiento, que ya hay una verdad procesal que la gente conoce y ya hay unos fallos de responsabilidad. Entonces, sobre estos hechos no hay lugar ni siquiera a una consideración ni del trámite de la denuncia porque ya hay cosa juzgada, ya hay acciones tomadas y no pueden adoptarse medidas. Que los hechos denunciados no hayan prescrito, bueno, ustedes saben, digamos un requisito para que la acción, ya sea disciplinaria o penal pueda emprenderse, es que los hechos que se ponen en conocimiento no sean hechos que ya hayan prescrito a la luz del derecho penal, disciplinario o fiscal. Es decir, traer una denuncia de hechos de hace 25 años de que estudié en Bogotá, hombre, pues esto ya sucedió, aquí ya no hay lugar a una acción, quedará de pronto una memoria histórica o algo, pero para este caso, para este canal, para este protocolo no aplica. El quinto es que se solicite expresamente la adopción de medidas de protección y se haga mención
a los beneficiarios de la misma, sí, usted que denuncia ha sido víctima de amenazas, usted o su familia o sus hijos, y usted necesita que esa denuncia se haga extensiva también, esa medida de protección se haga también extensiva a ella, y obviamente ese aspecto hay que considerarlo porque en el momento en que las autoridades van a imponer o no una medida de protección, se evalúa el nivel de riesgo suyo y de su entorno laboral y familiar, y el estudio, digamos, arroja el tipo de medidas que si es un nivel de riesgo ordinario o extraordinario, arroja el tipo de medidas que se deben o no adoptar en el caso en concreto. Y el tercer y último paso de las medidas de protección es que ahí está, el distrito va a trabajar en esto, va a analizar, va a procesar, va a ver, pero no es el distrito el que impone, digamos, las medidas de protección material, las medidas de protección policial, las medidas de traslado de domicilio, no. El distrito impone las medidas de protección de tipo laboral, pero las medidas de protección material son las autoridades nacionales las encargadas de imponerlas, y ahí dice las entidades distritales no están en la obligación o competencia para proveer medidas de protección material a los denunciantes de corrupción, pero sí deben remitir por competencia a las autoridades competentes cuando éstas sean solicitadas o del análisis del caso sea necesario o se requiera su adopción. O sea, sí es importante hacer ese acompañamiento, documentar y muchas veces coadyuvar la imposición. Dice autoridad competente para adoptar las medidas materiales de protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional cuenta con la Dirección de Protección, creada mediante el decreto 4223 de 2006 y que de acuerdo con su resolución 4244 se encarga de dirigir, coordinar y evaluar el servicio de policía prestado para la protección de las personas a nivel de riesgo. Y dos, la Fiscalía General de la Nación, por disposición de la Ley 418, cuenta con un programa de protección a testigos, víctimas, oigan bien, programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso, no solo para los denunciantes, testigos, víctimas e intervinientes en el proceso y funcionarios, mediante en el cual se otorga la protección integral y asistencia social cuando alguno de los sujetos mencionados se encuentren en riesgo de sufrir una agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de su intervención en un proceso penal. Bueno, este ya es otro documento. Aquí tenemos, digamos, una exposición del protocolo de la herramienta de denuncia que ustedes pueden usar, a las que ustedes se les deben suministrar cuando acudan a presentar sus denuncias ante los entes de control, que deben adoptar las entidades del distrito, que deben estar establecidas en los manuales de atención ciudadana, que deben estar en los manuales de los funcionarios para que conozcan estos protocolos, para que conozcan los procedimientos, para que conozcan cuáles son sus garantías y sus derechos también, y la ciudadanía general también las pueda conocer. Por eso estamos trabajando con las entidades del distrito para que en las páginas web también, en las localidades, la gente conozca el mecanismo y la gente se anime y la gente se motive y la gente cada vez participe más y que unamos esfuerzos en la lucha anticorrupción. Ustedes como veedores ciudadanos, como observatorios, en ejercicio de ese control social que en buena hora necesita hoy el distrito de Bogotá, y nosotros desde entidades como la veeduría distrital en cabeza del doctor Guillermo Rivera, nuestro veedor distrital, un hombre que ha mantenido una lucha constante y permanente en materia anticorrupción, que cuando fue congresista de este país impulsó muchas iniciativas legislativas para sancionar y castigar a los corruptos, y que sigue trabajando hoy de la mano con la alcaldesa Claudia López en este propósito, y que cada vez aportan de manera significativa, y así lo demuestran los niveles y los resultados en la evaluación que se viene haciendo de estos niveles de transparencia en la ciudad de Bogotá. A ustedes muchas gracias por su tiempo. Si quieren de pronto que compartamos algunas experiencias, escucharlos, aquí tenemos todavía un tiempo, un espacio, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. En efecto, tenemos varias preguntas, te las voy a ir leyendo para poderles dar respuesta. Claudia Sarmiento en Facebook nos pregunta, ¿cómo se va a hacer el seguimiento por parte de la administración del distrito con el fin de conocer si las denuncias fueron atendidas por la entidad que debe tramitarla? Bueno, aquí, Natalia, se trata
primero de tener sistemas de información. Los sistemas de información nos permiten tener un control y un manejo en cada uno de los casos, de tabular en debida forma la información y saber a dónde fue a parar esa denuncia. Y estos sistemas de información también tienen unas alertas, se pueden generar unas alertas para actualizar esos casos. O sea, o de inactividad en los procesos para que se hagan los requerimientos a las entidades, qué pasó con esto, y esa información se debe ir retroalimentando a esas bases de datos. Esa es una forma de ejercer, digamos, ese seguimiento, ese acompañamiento desde las competencias del distrito. Ahora, tú sabes que también en el plan de acción del distrito, con cada uno de los productos, de la política de transparencia, nosotros tenemos mediciones permanentes y constantes de cada uno de nuestros productos. Entonces, en esa evaluación de seguimiento, por ejemplo, la Secretaría General le pide reportes cada 3 meses a cada una de las entidades y dice, bueno, ¿cómo va la implementación de la política pública ya en su secretaría? Cuénteme, ¿qué han hecho en protocolos de denuncia? Entonces, uno es, oiga, mire, hemos recibido esto, implementamos los protocolos, las herramientas, tenemos estos resultados, y esa es la manera de que efectivamente se pueda materializar este seguimiento. Ok. Luz Elena Atencia Correa en Facebook nos pregunta, ¿y si la denuncia es contra un servidor público actuando en una empresa privada como la propiedad horizontal que afecta a la comunidad? Nos hace también otra pregunta doña Luz Elena. Ven, En el Natalia, caso de denunciar... concretemos el primer punto, ¿vale? Okay. Dice, si la denuncia es contra un servidor público, ¿sí? Sí. Que trabaja en una entidad privada. Actuando en una empresa privada como la propiedad horizontal. No, será un servidor público que es administrador de un edificio o algo así. Seguramente. No, mire, ahí hay que discriminar, digamos, el rango y la competencia de cada una de las acciones. Digamos, yo puedo ser un funcionario público y tener, pues que no debe ser, una conducta que no está dentro de pronto, digamos, de mis funciones como funcionario público. Entonces, digamos, eso ya no sería un hecho de corrupción administrativa, sino que si el señor es administrador, es contratista y además es administrador de un edificio y se está quedando con la plata de la administración, le está dando un mal manejo, pues deben denunciarlo ante la fiscalía y no ante las entidades distritales. Por eso hay que el margen de competencias de cada uno de los servidores y la responsabilidad que tienen. Ella también nos pregunta, en el caso de denunciar a un servidor público que se aprovecha de su posición en el Estado para tomar el poder en una comunidad y afectarla, y si esto hace con la comunidad, no me imagino en su desempeño qué pueda estar haciendo. Esa no es una pregunta, es un comentario que ella hace, digamos, del comportamiento de una persona que abusa de su poder con la comunidad y pues que muy seguramente también en sus actos, pero no es una pregunta, es más un comentario que hace sobre la situación. Nos está pidiendo la palabra el señor Héctor Avendaño, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Mi doctor Juan Pablo Duque, muy amable, muchas gracias por darnos esa directriz de cómo se hacer una veeduría, como más que todo, cómo hacer las denuncias. Ese es el temor que de pronto tenemos nosotros los veedores, porque muchas veces nos llegamos y nos hacen oídos sordos. Algunos, no digo todos, pero algunas entidades son como la canción de por ahí una famosa, que sordo, ciego y mudo, y de tantas veces de estar uno golpeando allá en el escritorio, pues a la final le dicen, no es de mi competencia, o posiblemente usted no sabe qué es lo que está diciendo, y ojo, lo van de una vez amenazando, ojo, porque usted se le puede volver una falsa denuncia. Entonces, sí, se ve uno de todas maneras psicológicamente, físicamente, verbalmente amenazado. Incluso pues lo hemos vivido a través de los sistemas digitales, sea el correo, sea el celular, el teléfono que nos llama
y le hacen amenazas, incluso llegar a la casa, mandan niños donde envían algunos volantes o algunas razones, con ciertas amenazas un poco graves, diría yo. Y en veces también me cuesta también personas que incluso tenemos videos que cogen a señoras que están a cargo de esta veeduría y le mandan personas y le ponen el cuchillo donde piensan que posiblemente es un atraco y resulta que dicen, no, 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 yo no le voy a robar nada, solamente le mandan es una razoncita que dejen de estar metiendo donde no tienen que meterse. Y así sucesivamente. Entonces, la otra que he hecho hoy día, diría que era la más grave, que morirse uno a la final, algún día tenemos que morirnos. Y como decía alguien, los hombres se mueren, pero las ideas siguen. Alguno tendrá que hacerlo. Y yo diría lo más grave es que cuando hay las audiencias públicas, lo miran a uno como el patico feo y comienzan por debajo de la mesa a murmurar y a criticar y a denunciarlo públicamente. No, esa persona no, o tal, sea mujer o sea hombre, de una vez lo van señalando públicamente. Ese es el que pelea, ese es el sapo, ese es el que alega, ese es una cantidad de significados o términos que usan en contra de las personas que hacemos la veeduría. Entonces, las vemos que no tenemos garantía. Económicamente ni se diga. Entonces, por eso hay veces muchas personas se alejan del camino y se hacen a un costado, a un lado, por decirlo de otra manera. Es lamentable. Yo quisiera preguntarle para allá, para terminar, porque me dan 3 minutos y abusando de su generosidad, es lo siguiente. Si un funcionario público llega a saber de un delito de corrupción y no denuncia, ¿a qué está sujeto este personaje? Muchas gracias. Regáleme un segundo. Discúlpeme, si me da tiempo, quería agregar lo siguiente. En los 7 pasos que nombró el doctor Duque, Juan Pablo Duque dice en uno de los apartes, alguien que tenga como un primer paso donde le den como una asesoría, yo la llamaría a mi forma de entender y ver y pensar, obviamente en algunas palabras técnicas lo dice de otra forma, pero que lo asesoraran, porque es que uno no es abogado, uno no es contador, uno no es fiscalía, uno no es investigador, bueno, una cantidad de personajes que entran a trabajar en eso y ellos muchas veces cuando va a radicar una denuncia tiene que ser uno de todo y lamentablemente ahí fracasan las radicaciones y se vuelve como un burlesco más bien y como un regaño, sale uno regañado. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Y quisiera que se repitieran seguidamente porque esto nos da herramientas y nos da un apoyo moral y psicológico de seguir adelante. Muchas gracias, doctor Pablo. Don Héctor, muchas gracias por su aporte, por su intervención, muy oportuna, muy importante para nosotros conocer esas vivencias que ustedes tienen a diario y esas dificultades que se presentan en esa actividad altruista, importante, que desde los observatorios o las veedurías hacen denunciando estos casos de corrupción y muy afín con esta exposición, conscientes de esas necesidades, de esas debilidades que se tienen, es que se ha implementado, digamos, esta política pública de transparencia, esta política pública que busca generar herramientas como el protocolo o la herramienta en el trámite de denuncia y de protección al denunciante que acabo de presentarles, herramienta que le va a permitir, que si ustedes las conocen, les va a permitir tener una labor mucho más eficiente y les va a permitir también contar con unas garantías mínimas, porque es que tener el valor civil de hacer en este país una denuncia de un hecho de corrupción no es fácil. La exposición, todos sabemos, es difícil, o sea, es crítico lo que aquí pasa. Por eso, dar a conocer esta herramienta, saber ustedes a qué tienen derecho, cómo pueden hacerle, cuáles son sus garantías. El caso que ustedes ponen, oiga, es que yo voy a una audiencia pública, me imagino, fue en un proceso penal en el que usted fue denunciante. Hombre, pues sepa, don Héctor,
que usted tiene derecho a que la Fiscalía evalúe su caso y si corresponde de la evaluación y el análisis del riesgo, que le impongan unas medidas de protección, ya sea una escolta, una vigilancia policial. Bueno, hay muchas medidas que se adoptan en estos procesos, pero la gente necesita ese acompañamiento. Por eso, digamos, también una de las primeras medidas básicas que cuando yo les estaba mostrando ahora el cuadro de las medidas básicas de protección, vea usted cuando me dice, oye, es que nosotros no sabemos qué se hace, cómo se hace, es la asistencia legal. ¿Qué puede y qué debe hacer usted? ¿Qué derechos tiene? ¿Y a dónde debe acudir? ¿Y cómo se deben de presentar estas solicitudes? Para eso hemos construido esta herramienta, conscientes de esa gran necesidad, de esa debilidad, para ponerlas al servicio ciudadano, para que ustedes puedan contar con estas garantías, y es nuestra visión desde la veeduría distrital, en cabeza del doctor Guillermo Rivera, hacer ese acompañamiento, brindarle ese asesoramiento a los observatorios, a las veedurías y a los ciudadanos que colaboran de manera activa en la lucha contra la corrupción. Ahora, finalmente me decía usted, oiga, ¿qué pasa con el funcionario público? Ese fue uno de los primeros aspectos que señalé en mi intervención, Héctor Julio. Oiga, la gente no denuncia, y les mostraba una encuesta donde casi el 53%, casi no, el 53%, eso fue en el 2018, de los funcionarios públicos del distrito que fueron encuestados, dicen que no denunciarían un hecho de corrupción si lo conocieran. Hombre, eso es muy grave. Eso es muy grave, y dimos cuáles eran las razones por qué ellos consideraban que no lo denunciarían. Pero, digamos, aquí, además de ser grave y reprochable, eso es un delito. Todos tenemos ese deber de denunciar. Y cuando se trata de un servidor público que tiene conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible y no lo pone en conocimiento de la autoridad, está incurriendo en el delito de omisión de ese deber de denuncia. Tiene una responsabilidad aún más grande que el ciudadano a pie que lo conoce. Entonces, hay un delito en la omisión y en callar también. Gracias. Claudia Sarmiento Rodríguez pregunta, muchas de las peticiones por actos de corrupción son mal direccionadas desde el aplicativo Bogotá Te Escucha, llegando a otra entidad. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, esas falencias se han evidenciado en los estudios, que hay un mal direccionamiento en el aplicativo, pero por eso también en los 7 pasos hablamos del registro de la información y del análisis y la evaluación de la información. En principio, se cuentan con herramientas informáticas y, digamos, a través de inteligencia artificial, usted le carga un dato y la herramienta redirecciona. Es un tema normal de gestión documental, pero aquí, en este protocolo, en este mecanismo, por eso hemos dicho que se requiere del análisis y la evaluación de cada uno de los casos, y que ese análisis y evaluación esté a cargo de gente que tenga la formación, la experiencia, no solo jurídica, sino en el trámite y en el manejo de los procesos de las investigaciones, para que haya una correcta y adecuada direccionamiento de las denuncias que presentan los usuarios. No dejar todo a los sistemas de información, sino funcionarios de carne y hueso que se dediquen única y exclusivamente a hacer ese análisis y esa valoración de la información y dar traslado a las entidades competentes, además de las oficinas de control interno disciplinario de cada una de las entidades. Nos está pidiendo la palabra por el chat la señora Marta Mesa. Tiene hasta 3 minutos para hacer su intervención. Le pedimos que sea respecto al tema que estamos trabajando el día de hoy. Señora Marta Mesa. Aló, buenas tardes. Qué pena con ustedes. Doctor, hágame un favor, a mí me parece interesante el tema, agradezco mucho porque hay varios puntos que preocupan. En este plan de desarrollo en propósitos de ciudad, teniendo en cuenta lo que usted me está diciendo, preocupa porque no lo trabajaron aquí en la localidad, particularmente no nos lo dejaron trabajar. Va la construcción de confianza, seguridad, convivencia, gobierno legítimo y eficiente. Y esto lo han venido manipulando aquí en la localidad y se han convertido en solamente los contraticos para favorecer todos estos hechos de corrupción.
Lo otro, nos dejaron a nosotros también sin un aporte o un apoyo de alguna forma, porque su merced sabe que usted lo acabó de decir. Algunos, sin querer queriendo, se nos volvió esto una profesión porque nadie se va a embarcar a buscarse problemas. ¿Sí? Eso por ese lado. Lo segundo, para que esto dé resultados, tanto para las instituciones como para los ciudadanos, se necesita un proceso de ser muy juiciosos. Y aquí nos dicen a nosotros, denuncien, trabaje con nosotros los entes de control, pero no se preocuparon por mirar nuestra situación, tanto en seguridad como también en los otros derechos que tienen los ciudadanos, porque aquí nosotros nos toca que ser consultores, asesores, tinterillos, bueno, una cantidad de funciones sin querer queriendo para que esto dé resultado. Entonces, sí les hago un llamado de atención, ya que usted nos cuenta aquí de lo de las experiencias, porque la primera autoridad policiva y que debe defender los derechos de los veedores y de la ciudadanía que hace los ejercicios para ayudarle a su administración en la alcaldía, el alcalde o la alcaldesa. Y usted viera las respuestas que nos dan. Vaya y denuncie a fiscalía. Entonces, ¿a qué estamos jugando, don Juan Pablo? Y nosotros, claro, sí hemos hecho las denuncias y sin querer queriendo, no es que uno sea enemigo de la administración, es que no nos dan otra salida porque nosotros hemos querido sentarnos, hablar, concertar, pero nos toca denunciar delante de los verdugos y fuera de eso, nosotros, mire, ya empezaron un proceso aquí en la localidad y empecé otra vez a recibir llamadas intimidantes de que me timbran, me cuelgan como a eso que los mantienen a uno nervioso. Yo casi ya no salgo porque nos mandaban gente en moto y de todo. Dieron unas órdenes, ya voy acá, señorita Natal. Es que hay una política que tiene la policía, que tienen todos los entes, pero usted viera a ver hasta dónde se cumple. No sé si es posible, doctor, ya que están en este proceso. Sería bueno ahora abrir un debate, ya que se está hablando de una política pública de transparencia en el Consejo de Bogotá con ustedes y que se haya una convocatoria donde estemos todos nosotros los que nos dedicamos a este oficio, con el ánimo claro de apoyarnos de parte y parte, porque finalmente la institución debe entender que nosotros buscamos también cuidar su buen nombre, su ejercicio. No puede ser que sigamos con procesos de ingobernabilidad como lo que está funcionando aquí en las localidades y aquí en especial sin el ánimo de herir a ninguno, pero a veces los entes de control nos están enviando a nosotros mismos a la boca del lobo porque nosotros ya estamos haciendo parte de esos procesos, pero Doña Marta, qué pena. no se ha trabajado articuladamente con los entes de control como la Contraloría, la Personería, y pues obviamente ya empezamos con ustedes. Les agradezco mucho y me disculpan que me haya extendido. Señora Marra, muchas gracias por su aporte fundamental a esta capacitación. Efectivamente, usted señala que, bueno, hablaba algo sobre el plan de desarrollo, que no vincularon las comunidades, que la gente no conoce, que no sabe. Pues frente a eso, permítame decirle que este protocolo, esta herramienta que ha diseñado la veeduría distrital, que sugiere la veeduría distrital, es una herramienta para dar a conocer a todos los actores, internos y externos, a las entidades y a los organismos del distrito, a las alcaldías locales, y obviamente cuenta con un alto componente de sensibilización, de transparencia y de publicidad, que la gente sepa y conozca qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuáles son sus garantías y sus derechos. Por eso desde la veeduría distrital también no solo se ha diseñado la estrategia, sino que estamos trabajando en la implementación de una estrategia para socializar una campaña de sensibilización, para dar a conocer estas herramientas, para que la gente se empodere y utilice cada vez más y pierda el miedo a denunciar, y obviamente cuenten también con la asistencia legal desde la veeduría distrital.
Yo sé que existe la mejor disposición, y así lo ha indicado el señor veedor, de hacer ese acompañamiento a esas veedurías ciudadanas. Sientan que no están solos, que se les puede dar el apoyo, el soporte técnico, jurídico, para que ustedes puedan ejercer en mejor forma esa labor importante de control social y que se sientan también respaldados por la institucionalidad y en este gobierno que tiene una lucha frontal contra la corrupción, ustedes juegan un papel muy determinante. Andrés Zamacá nos pregunta, me gustaría saber si la herramienta de la veeduría recibe las denuncias de todas las entidades del distrito en investigaciones disciplinarias. No, mire, es que la herramienta la hicimos nosotros, pero debe ser adoptada por cada una de las entidades del distrito. No es que la veeduría va a recepcionar todas las denuncias, no, nosotros hacemos la herramienta, se las vamos a proponer para que las adopten todas las entidades del distrito y en la política pública se establece y en el decreto 189 la obligatoriedad para que cada una de las entidades empiece a aplicar los protocolos de protección al denunciante y del trámite de denuncias de hechos de corrupción. Esta misma persona nos pregunta, y en segundo lugar, ¿cómo el seguimiento en el paso número 7, informándole al ciudadano el estado de la investigación, no entra en conflicto con la reserva de la misma? Y en tal medida, ¿qué tanto pueden informar a los denunciantes sobre la investigación en curso? Muchas gracias. Ok, mire, en principio la reserva de la investigación, digamos, está para ciertos actores. Si se es denunciante, es un sujeto procesal y puede tener conocimiento a las actuaciones de carácter procesal, pero ya los detalles de las investigaciones que se adelantan o por las entidades o por los entes de control son, digamos, en principio reservadas, pero en la medida en que avanzan esos procesos se van publicitando a través de las audiencias los resultados que se van presentando. Eso es. Entonces, es estarle informando a la gente, oiga, qué ha pasado con su denuncia, que si alguien llama, exista ahí, no, mire, en este caso efectivamente se adelanta una investigación disciplinaria, se le dio traslado a la fiscalía ha llamado a imputación a Pedro, Pablo, Jacinto, José, les imputó los delitos de tal, y el proceso ya está en acusación y va para juicio. Cosas como esa. O sea, lo que procesalmente se ha debido dar a conocer. Obviamente el manejo y la reserva sobre los detalles de la investigación se mantienen hasta cierto punto. Ya en la medida en que los procesos avanzan, esa reserva se va levantando y se hacen públicos también los procesos. María Elena Becerra, ¿quién recibe una queja o denuncia en las alcaldías? No la radican hasta que la persona no la lee. Después vienen las represalias porque resulta que la queja o la denuncia es conocida de la persona que la recibió, dice ella. Ese es un aspecto que se evidenció en el estudio, que efectivamente ese grado de exposición, digamos, de compañerismo en las entidades, cuando ahí se denuncia a un funcionario y quien maneja entonces va y le cuenta y va de boca en boca y entonces ya saben que la señora Marta fue la que denunció al funcionario tal. Eso es uno de los aspectos que se corrige y por eso el paso 1 en la herramienta habla de las garantías para el denunciante. Garantías en la preservación de la identidad. Primero, que el manejo de la información esté centralizado, que no haya fuga o filtración de la información al interior de la entidad y que si él lo considera, se mantenga en anonimato su identidad o que se presente en una denuncia anónima. Conscientes de esa necesidad y de esas cosas que pasan, es que lo consideramos en el primer paso como las garantías que deben de tener los denunciantes. Porque más se demora hoy en día alguien en poner una denuncia y que ya el denunciado sepa y se le vuelve un problema. Y cuando se trata de un funcionario y los otros compañeros empiezan con el chisme, el lleve y traiga, pues hombre, al denunciante lo van a poner en una situación muy compleja, muy difícil, incluso una situación de riesgo. Tiene la palabra el señor Jaime Francisco Ramos, hasta por 3 minutos, por favor. Don Jaime Ramos. Bueno, seguimos entonces con doña Lucía Riapira, que también nos ha pedido la palabra.
Buenas tardes, doctor Duque. Buenas tardes, compañeros de la veeduría, todos los compañeros del observatorio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debe hacer uno, por decir algo, cuando uno radica un documento en la alcaldía y tan pronto llega el documento, lo que acaba de decir la compañera anterior, el documento es conocido por la otra persona, amiga de la persona que va a colocar, que uno va a llamarle la atención o a pedir algún, por decir algo, alguna información? Lucía. Esta es una parte, primero. Segundo, ¿qué debe hacer uno o qué respaldo nos va a seguir dando la veeduría de los observatorios ciudadanos? ¿Qué respaldo y qué representación nos van a seguir dando a los observatorios? Porque los observatorios nos encontramos totalmente desprotegidos. En el momento que uno está trabajando, haciendo todo el trabajo de la rendición de cuentas, hasta el año pasado trabajamos más o menos regular, porque nos falta asesores de la veeduría en el tiempo más oportuno, como es los primeros 6 meses del año. Para la rendición de cuentas tenemos que trabajar supremamente sobre el tiempo, entonces no se pueden hacer no se puede revisar la herramienta con su detenido tiempo y hay que calificar de carrera y eso no está bien. Doña Lucía, sí. Perdón, segundo. Tercero, nosotros quisiéramos saber en este momento qué debemos hacer porque la veeduría no, sino la alcaldía, claro que hasta el año pasado, la alcaldía era una piedra, el observatorio es una piedra en el zapato en las alcaldías. Uno no puede asistir a las reuniones, ya sea del CPL, ya sea de la Junta Administradora, bueno. ¿Por qué? Porque el observatorio es mal visto dentro de la alcaldía. Somos la piedra en el zapato y realmente pues nos sentimos abandonados porque nadie, por decir algo, nadie dice en la veeduría, en la alcaldía, bueno, esta gente del observatorio, ellos trabajan, ellos tienen derecho de participar, porque así es como nos vamos a enterar de los problemas que están pasando de contratación, de muchas cosas, de algunas reuniones que suceden allá, para no alargar más el tiempo. Entonces yo les agradecería en este momento que nos hagan el favor y nos hagan esa aclaración, para así mismo poder seguir trabajando, porque nos sentimos bastante incómodos incluso. Llegamos a la puerta de la alcaldía y enseguida dicen, no, es que la reunión no la hay, pero la han traspasado para otro lado. Por ejemplo, nosotros nunca volvimos a hacer Lucía, ya se le terminó su tiempo. Porque no nos dejan. Muchas gracias. Bueno, y sus preguntas, las dos últimas, pertenecen propiamente al espacio de los observatorios ciudadanos, que no, digamos que no es el tema que estamos tratando el día de hoy. Le voy a dar la palabra a Juan Pablo para que nos resuelva la primera pregunta que su merced hizo. Lucía, muchas gracias por su intervención. En el mismo sentido de que puede llegar a pasar o a suceder cuando hay esa filtración de la información, de la denuncia que usted presenta y que le genera un riesgo para usted. Por eso es importante la adopción de estos protocolos por parte de las entidades, que se establezcan también en los protocolos de atención al público, que la gente conozca, y en los protocolos y en los manuales de funciones de los servidores a cargo. Por eso vuelvo y recalco el primer paso, la garantía de la reserva de la identidad o el anonimato, si así se considera, al buen manejo de la información para que no exista fuga o filtración de la información. Y el funcionario que esté ahí sea un funcionario que tenga la capacidad, la solvencia ética y moral de manejar bajo el criterio de confidencialidad esta denuncia, que de llegar a filtrar esta información se vea en curso en una falta disciplinaria que le puede conllevar a una investigación de carácter disciplinario a ese funcionario que filtró su denuncia y también pueda llegar a ser sancionado por esa conducta. En el punto número 2, habla usted del respaldo de la veeduría ciudadana. Bueno, digamos, la orientación que nos ha dado el señor Pededor es de acompañamiento, de asistencia legal, de capacitación, de formación con los observatorios, y es precisamente el sentido de estas jornadas de capacitación, donde nosotros le hemos puesto todo el interés, todo el empeño, toda la buena voluntad de hacer, primero, una herramienta efectiva, eficaz y eficiente, que resuelva muchas de las necesidades que ustedes presentan hoy.
Segundo, en esta jornada de capacitación para darlas a conocer. Y tercero, estamos en el desarrollo de una estrategia de sensibilización para que se establezca una cultura de denuncia ciudadana, para que la gente conozca, tenga confianza y pueda cada vez más generar, digamos, mayores acciones en defensa de los bienes jurídicos y de la administración y el erario público. Decir que el señor veedor que les ofrece, hombre, pues no, mire, nosotros podemos ser en este momento canales para llevar esas inquietudes y plasmarlas, pero no podemos, digamos, establecer un compromiso. Si existe la voluntad real, aquí la estamos demostrando con estas jornadas, con estas herramientas que diseñamos para resolver muchas de las necesidades que ustedes hoy tienen. Además de lo que nos dice Juan Pablo, recordarle a la señora Lucía que para cada localidad hay un referente que desde la delegada para la participación se ha destinado. En este caso, para San Cristóbal es el profesional Denis Morales. Con él puede recibir todo el acompañamiento y asesoría para todo el tema del Observatorio Ciudadano. Además que en los próximos días también estaremos informándoles algunas tareas puntuales que vamos a realizar con ustedes. La señora Yolanda Guerrón nos cuenta un caso que ella tiene. Yo hice una denuncia contra un servidor público. La personería en primera instancia lo sancionó con destitución, conducta dolosa y grave. El funcionario apeló y en la segunda instancia salió libre, a pesar del caudal probatorio que por ende lo condenó en primera instancia. Yo pasé el caso a revisión a la Procuraduría para que se reenviara la decisión de la personería en segunda instancia y ya lleva ahí 4 años. Permanentemente estoy preguntando a la Procuraduría y la respuesta siempre es la misma: el caso está abierto. Espere citación. ¿Qué se puede hacer ante esta situación o debo seguir esperando? Gracias, dice Yolanda Guerrón, Observatorio de Kennedy. Bueno, Yolanda, mire, este instrumento, esta herramienta ha sido diseñada para que la adopten las entidades del distrito. En este caso, digamos, se trata de una denuncia de un hecho de corrupción que usted presentó hace ya un buen tiempo, entiendo de la lectura de su pregunta, y que por competencia la asumió un ente sobre el cual nosotros no podemos sugerir o acompañar, digamos como la personería, que tiene un fallo de responsabilidad en la primera, una apelación que después cambia la decisión, el sentido de la primera instancia, y ahora el proceso se encuentra en manos de la Procuraduría, que es el órgano disciplinario por excelencia y que ejerce también incluso un poder preferente frente a las acciones disciplinarias que adelantan las oficinas de control interno disciplinario. Yo pienso que a través de hacer un acompañamiento de tipo, digamos, legal para ayudar o para que usted reitere esta solicitud de revisión. Conocemos la demora en el trámite de los procesos y los procedimientos en las entidades, en los entes de control. En la Procuraduría no es la excepción, pero digamos esa demora, esa paquidermia en la resolución de las decisiones por parte de los entes de control, lo que le genera a la gente desconfianza, antipatía, pereza, le pierden la fe y la confianza y por eso muchas veces no denuncian. Entonces, más que asesorar para reiterar esa solicitud de revisión que usted hace del proceso, es un tema que ya también se escapa de la órbita de nuestras competencias. Y con esta pregunta terminamos. Marta Elena Moreno Corredor. Un caso bastante delicado es la corrupción de algunos miembros de la policía que son indiferentes ante la problemática social, desatención al llamado en casos de convivencia y a veces nos ponen en peligro por nuestras denuncias y otras más graves. Bueno, pues ese es un comentario que hace la señora Marta, válido, importante, es algo que, digamos, tiene una incidencia en el momento histórico que estamos viviendo en el distrito. Todos saben lo que sucedió hace pocos días, las sazonadas que se presentaron, los excesos de la fuerza, en algunos casos, es decir, no es de todos los casos, pero ante eso la veeduría no se ha quedado callada. El señor veedor de manera enérgica ha planteado incluso unas reformas para la policía
sugiere algunas reformas y ha participado el doctor Guillermo Rivera también de esos debates importantes que se surtieron al interior del Consejo de Bogotá para ejercer también ese control sobre la fuerza pública para que no haya esa extralimitación y ese abuso de algunos miembros de la fuerza pública. Obviamente son situaciones excepcionales, pero que necesitan una acción contundente. Bueno, muchas gracias a todos los ciudadanos que se conectaron la tarde de hoy por Facebook y por Zoom. Les agradecemos también a la delegada para la contratación por estas nutridas y sustanciosas jornadas que nos han brindado. Esperamos volvernos a encontrar en un espacio similar. Muchísimas gracias. Bueno, a todos muchas gracias, que tengan feliz resto de tarde. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias, doctor Pablo. Feliz tarde. Gracias. Gracias a todos y a todas por este espacio. Gracias. Doctora Natalia Ramírez, ¿me escucha? Gracias a todos, muy amables. Gracias, Dios les bendiga, muy amables.